Muy bien, entonces sean bienvenidos y bienvenidas a la clase correspondiente al día de hoy, que vamos a ver lo que es la representación gráfica. Dice que la representación gráfica es la manera de expresar los datos estadísticos utilizando medios de representación que proporciona la geometría. Esta es importante porque nos permite asimilar las principales características de las series estadísticas. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de representación gráfica, vamos a hablar de una forma de representar la información a través de gráficas. Por eso se llama representación gráfica. Vamos a graficar. Estas gráficas nos van a permitir asimilar, es decir, nos va a permitir entender, nos va a permitir ver ciertas características, nos va a permitir tomar decisiones a través de estas gráficas, y que de esta manera va a ser más comprensible la información. La utilidad de las gráficas es importante porque dice que nos ayuda a sintetizar, ¿verdad? Síntesis, es decir, a reducir, hacer como un resumen, ¿verdad? Es como cuando le dicen haga una síntesis. ¿Qué va a hacer usted? Reducir. Va a agrupar la información, la va a hacer más pequeña y entendible. Entonces, síntesis se puede percibir de una ojeada las principales características, es decir, más sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros graficamos, vamos a sintetizar la información, vamos como a hacer un resumen, y que de solo una ojeada dice que la vamos a entender. También dice destacan características, porque a través de las gráficas vamos a ver qué cualidades, ¿sí?, cuantitativas o cualitativas tienen una mayor representación, es decir, qué barra está más alta y qué barra está más pequeña, qué dato representa más y qué dato representa menos, ¿sí? Entonces destacan características. Un tercero dice que es el control. Permite ver a simple vista las anomalías que pueden tener las informaciones, ¿verdad? Entonces permite ver a simple vista las anomalías. A través entonces de las gráficas nosotros vamos a poder llevar un mejor control, y de esta manera pues no permitir que haya anomalías. ¿Qué son anomalías? Son acciones incorrectas, podríamos decir, o que no haya ningún fraude, ¿verdad? Que no se esté gastando de más, que no se estén robando el dinero, podríamos decir que no haya pérdidas, ¿verdad? Entonces, anomalías se hace referencia a todas esas acciones que no son correctas, ¿verdad? O acciones que van desviadas de su curso normal. Y otro es la comparación. Un cuarto punto es la comparación, porque a través de las gráficas vamos a poder comparar los resultados. Las gráficas permiten hacer confrontaciones de dos o más series. Reglas. ¿Qué reglas tenemos sobre la construcción? Es decir,
¿Qué requisitos debe de cumplir una gráfica? ¿Qué requisitos? Título general, elementos de referencia, la fuente de procedencia, el eje que representa la frecuencia debe iniciar en cero. Una gráfica debe de tener el 75% de alto del 100% de ancho. Es decir, que una gráfica no puede ser más alta y menos ancha, sino que tiene que ser más ancha que alta para que se vea bien. Esto es cuestión de estética, ¿verdad? Porque si la gráfica está más alta que ancha, se ve mal, ¿verdad? Se ve mal. Entonces tiene que ser el 100% de ancho y el 75% de alto. ¿Cómo así? Si yo utilicé 10 centímetros de ancho, tengo que usar 7.5 centímetros de alto. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y que por ahí vamos a ver también más adelante algunos ejemplos. Y dicen todas las barras deben de tener el mismo ancho. No puedo hacer una barra de 2 centímetros y la otra de 1.5. De decir, como ya no me cabe, entonces le reduzco. De todas formas, igualdad, no, ¿verdad? Hay reglas y las reglas son para respetarse y cumplirse. Entonces, todas las barras deben de tener el mismo ancho. Y aquí tenemos unos ejemplos sobre los diagramas de barras o gráficas de barras. Como su mismo nombre lo dice, de barras, por eso es que nosotros vemos acá que tenemos estas barras en la gráfica, ¿verdad? Y que todas tienen el mismo ancho. Entonces esa es una regla, ¿verdad? Dice, representaciones gráficas que están formadas por barras verticales u horizontales del mismo ancho, rectangulares de igual base y cuya longitud guarda proporción con la magnitud de la variable representada. Entonces, la gráfica de barras o el diagrama de barras puede hacerse tanto de forma vertical como de forma horizontal. La cualidad o la característica se anota en el eje de X y la frecuencia podría ser la frecuencia en el eje de Y. Y cuando es horizontal, la cualidad o la característica se anota en el eje de Y la frecuencia se anota en el eje de X. De esta manera. Entonces, el diagrama de barras está compuesto por barras del mismo ancho rectangulares, ¿sí? Y que puede ser vertical o puede ser horizontal. La siguiente o el siguiente tipo de gráficas se le llama diagrama de barras pareadas. ¿Sí?
¿Qué quiere decir pares? ¿Sí? Pares, diagrama de barras pareadas, pares. Dice, en algunos casos se puede graficar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, dos o más aspectos de una información, mediante el uso de barras identificado cada uno por medio de códigos. Entonces, el diagrama de barras pareadas no puede ser solo dos, puede ser 3, 4 o 5 aspectos que se evalúan al mismo tiempo. Y lo único que debe hacerse para identificar, pues es a través de códigos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos los pares de gráficas, ¿no? Tenemos dos gráficas. Y el código acá es este. El color azul dice que es género masculino. Y el color naranja se refiere al género femenino. Y lo que se está analizando en esta gráfica de barras pareadas dice la inclinación profesional por género. Entonces acá tenemos la cantidad de estudiantes, la frecuencia, y tenemos lenguas extranjeras. Entonces vemos ahí, y a simple vista podemos ver de que para la carrera, para el área de lenguas extranjeras, hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Esa es una característica, ¿verdad? Hay más mujeres que hombres para lenguas extranjeras. La licenciatura en matemáticas, hay mucho más hombres que mujeres, ¿verdad? Y ahí podríamos estar analizando el mismo año, solo que diferentes carreras. Pero dependiendo de la información, así va a ser como se construya la gráfica. Pero de barras pareadas, su característica principal es que son dos o más barras al mismo tiempo. Entonces decíamos, en la licenciatura en matemáticas, más hombres que mujeres. Y para enfermería, más mujeres que hombres. Y si podemos observar que donde más estudiantes hay es en la licenciatura en matemáticas. Después, ¿verdad? Sigue enfermería, podríamos decir, y después lenguas extranjeras. ¿Verdad? Entonces, por eso es importante entonces las gráficas, porque a través de ella podemos ver las principales características, analizar las principales características y tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama de barras pareadas. Luego tenemos el diagrama de barras contenidas o apiladas. Se puede hacer de forma vertical y horizontal tomando más de un dato o una cualidad. En este caso, se le llama diagrama de barras contenidas o diagrama de barras apiladas porque las características van apilándose, se van acumulando de forma vertical. Por ejemplo, en este caso la barra está compuesta por dos colores. Es la misma barra, pero está compuesta de dos colores.
Dice que el color verde representa a los hombres y el color rojo representa a las mujeres, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la barra es una, pero tiene dos colores, tiene dos categorías distintas. Tenemos hombres y mujeres. En edades, por ejemplo, aquí puede ser una población y en edades de 1 a 25 años hay 300.000. Aproximadamente, podríamos decir, de que hay como 125.000 hombres y el resto son mujeres. Entre 26 y 50 podríamos decir que hay 115.000 hombres y el resto son mujeres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces su característica principal de por qué se llaman gráficas contenidas o apiladas es porque en una misma barra puede haber diferentes características. Es como si clasificáramos la información no solo en hombres y mujeres, sino que pudiéramos detener bebés, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos y ancianos. 5 categorías en una sola barra. Y cada categoría la podríamos identificar con un solo color. Entonces a eso nos referimos. Diagrama de barras contenidas o apiladas, porque en la misma barra va a haber distinta información y que se va a identificar con un color diferente, ¿sí? Y que también pues, vamos a hacer algunos ejemplos más adelante, pero solo tenemos que entender, ¿verdad?, de qué es y cómo funciona cada una de los tipos de diagrama o gráficas. Entonces ya vimos el diagrama de barras con diagrama de barras pareadas y el diagrama de barras contenidas o apiladas. Y luego tenemos también lo que es el diagrama de sectores, más conocida también como la gráfica de pastel, ¿sí? Diagrama de sectores o gráfica de pastel. Dice que esta gráfica se utiliza para representar variables cualitativas y sirve para hacer notar las diferencias en las proporciones o porcentajes en que está dada la distribución. Entonces, como podemos observar acá, tenemos un círculo y ese círculo pues lo vamos a dividir y vamos a sacar un porcentaje para cada uno de las áreas, de las cualidades que se van a analizar. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de deportes practicados y que tenemos 5 tipos de deportes: danza, fútbol, tenis, baloncesto y atletismo. 5 disciplinas del deporte. Dependiendo de los datos de la frecuencia, de cuántas personas, cuántos jóvenes se estén analizando, pues se debe de hacer un cálculo. Para poder realizar la gráfica de pastel, la gráfica de sectores, algo muy importante que vamos a necesitar es un transportador.
porque a través de eso vamos a identificar los grados, ¿sí? Los grados, porque una circunferencia completa tiene 360 grados. Por eso es una vuelta completa, 360 grados. Media vuelta o medio pastel, ¿verdad? Tiene 180. Entonces, ya sea que ustedes compren un transportador de una ruedita completa o media rueda, pero sí van a necesitar un transportador. Es importante también que veamos que vamos a trabajar esta gráfica de sectores de acuerdo a las agujas del reloj, ¿sí? Vamos a trabajar de acuerdo a las agujas del reloj. Por eso es que si se dan cuenta acá, en esta línea, como que tuviéramos un reloj, acá en medio que marca las 12, si fuera un reloj, fuera el 12, entonces se empieza de acá, como que fueran las 12, se empieza de las 12 hacia la derecha y no de las 12 hacia la izquierda, es de las 12 hacia la derecha. Entonces, lo primero que se graficó fue el 25%, luego el 40%, luego el 10%, luego el 15% y de último el 10%. Entonces tenemos que ir de acuerdo a las agujas del reloj, es decir, de las 12 del centro hacia la derecha. Y de esa forma, pues, que vamos a sacar nuestro porcentaje, pero antes de eso, pues, vamos a sacar también los grados, ¿verdad? Cuántos grados tiene cada uno, y para eso pues lo vamos a hacer a través de unas fórmulas matemáticas, y para hacer la gráfica vamos a necesitar un transportador. Vamos a necesitar un transportador. No sé si alguien tuviera alguna duda o alguna pregunta. Muy bien, si no hay dudas, preguntas, la próxima semana vamos a continuar ya con ejemplos. Por favor, tener, muy importante, para la próxima semana tener hojas milimetradas. Ustedes tienen que tener hojas milimetradas para poder hacer sus gráficas y así tenerlas bien, ¿verdad? Las pueden hacer en el cuaderno, pero no es igual. Es mejor trabajar con hojas milimetradas. Por favor, entonces, tomarlo en cuenta para la próxima clase. Hojas milimetradas, regla, crayones, ¿verdad? Para poder hacer sus respectivas gráficas. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Fue un gusto poder saludarlos. Primeramente Dios, dentro de 8 días continuamos.